Había una academia. Tenía nombre, tenía dirección, tenía reglamento. Los padres dejaban a sus hijas en la puerta y se iban tranquilos porque adentro había un productor famoso, un hombre que aparecía en televisión, que había lanzado a la estrella más grande de México. Había un contrato firmado, había una promesa de fama y había algo más, algo que nadie vio durante años aunque estaba frente a sus ojos. Un sistema diseñado para que nadie pudiera entrar, nadie pudiera salir y nadie pudiera hablar. Esto no es la historia de un monstruo solitario. Los monstruos solitarios son raros. Lo que pasó aquí fue diferente. Lo que pasó aquí fue una estructura que funcionó durante más de una década, que sobrevivió denuncias, rumores, escándalos y silencios. Una estructura que involucró a personas con nombres, con cargos, con responsabilidades. Una estructura que la industria musical, los medios de comunicación y las instituciones del Estado mexicano conocieron, vieron y decidieron ignorar. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian completamente la forma en que se contó esta historia. Primero, los mecanismos de control concretos que Sergio Andrade construyó dentro de su academia y cómo esos mecanismos fueron descritos en testimonios oficiales ante autoridades judiciales de 3 países diferentes, sin que durante años nadie actuara. Segundo, los nombres y las instituciones de la industria del entretenimiento mexicana que tuvieron información sobre lo que ocurría dentro de ese entorno y las decisiones específicas que tomaron o que dejaron de tomar frente a esa información. Tercero, el momento exacto en que el Estado mexicano tuvo en sus manos la oportunidad legal de intervenir y la secuencia de eventos que llevó a que Andrade huyera del país durante casi 3 años antes de ser detenido, con la complicidad activa o pasiva de personas que tenían el deber de actuar. Y cuarto, lo que reveló el proceso judicial en Brasil y en México sobre la magnitud real de lo ocurrido, incluyendo testimonios que nunca llegaron a los titulares y documentos que permanecieron enterrados en archivos durante años. No te preocupes, te avisaré cuando llegue cada uno. Pero si te vas antes del final, te pierdes el documento interno de una televisora mexicana que prueba que los ejecutivos conocían el entorno de Andrade y eligieron no investigarlo mientras sus artistas seguían apareciendo en pantalla. Pero para entender cómo un hombre construyó durante más de una década un sistema que funcionó a plena vista de la industria más poderosa del entretenimiento en español, necesitas entender cuándo y cómo empezó el problema. Y el problema empezó mucho antes de lo que la versión oficial quiso reconocer. Sergio Andrade no llegó a ningún lado por accidente. Eso es importante entenderlo. Su historia no es la de alguien que tropezó con el éxito. Es la de alguien que construyó su poder de manera deliberada, metódica, pieza por pieza, durante años. Y cada pieza que construyó tuvo un propósito que, visto desde atrás, resulta perturbador. En los años 80, Andrade era un productor con talento real. Eso nadie lo niega. Tenía oído musical, tenía contactos, tenía la capacidad de identificar a personas con potencial y de transformarlas en productos comerciales. Eso lo había demostrado con varios artistas antes de que su nombre llegara a ser sinónimo de algo completamente distinto. Pero lo que los testimonios judiciales revelaron décadas después es que ese talento fue la puerta, la fama fue el anzuelo y la academia fue la trampa. La academia tenía distintos nombres a lo largo de los años, tenía distintas ubicaciones, pero tenía siempre el mismo núcleo: jóvenes, en su mayoría mujeres jóvenes, con sueños de fama,
alejadas de sus familias, viviendo bajo reglas que Andrade dictaba y que nadie cuestionaba porque cuestionarlas significaba perder la única oportunidad que creían tener. Eso no es un accidente, eso es un diseño. Los testimonios recogidos en el proceso judicial documentan algo que los psicólogos especializados en dinámicas de control tienen un nombre específico: aislamiento progresivo. No ocurre de golpe, ocurre en capas, tan lentamente que cuando la persona se da cuenta de que no puede salir, ya lleva meses o años adentro, y el mundo exterior se siente lejano e irreal. Primero se establecen reglas de convivencia que parecen razonables para un entorno artístico de alta exigencia. Luego, esas reglas se vuelven más estrictas. Luego, el contacto con la familia se vuelve esporádico. Luego las llamadas se monitorean. Luego las salidas se controlan. Y en cada paso hay una justificación que suena plausible para quien quiere creerla. ¿Por qué funcionó tanto tiempo? Esa es la pregunta que nadie quería responder. Y la respuesta incomoda a mucha gente. Funcionó porque el entorno lo permitió. No solo el entorno inmediato de la academia, el entorno de la industria, el entorno de los medios, el entorno de las instituciones. Cada uno de esos mundos tuvo su propio mecanismo de silencio, y ninguno funcionó por separado. Funcionaron juntos, como engranajes de una misma máquina. Gloria Trevi. Es imposible hablar de esta historia sin hablar de ella, y es imposible hablar de ella sin hacerlo con la misma honestidad que se aplica al resto de los elementos de esta investigación. Trevi llegó a la vida de Andrade a finales de los años 80. Era joven, tenía un talento extraordinario y una energía escénica que Andrade reconoció inmediatamente. Lo que ocurrió entre ellos en Millennium, los años siguientes, es uno de los aspectos más complejos y más debatidos de esta historia, porque Trevi ocupa simultáneamente dos lugares que la narrativa pública nunca supo manejar al mismo tiempo: el de víctima y el de figura con agencia, con poder relativo dentro del entorno, con conocimiento de lo que ocurría. El proceso judicial que siguió a su detención en Brasil en el año 2000 reveló esa complejidad en toda su dimensión. Trevi fue imputada junto con Andrade y su esposa, Mary Boquitas, por cargos relacionados con los mismos delitos. Pasó tiempo en prisión, pero también fue, en sus propias declaraciones y en las de personas cercanas a ella, alguien que vivió durante años bajo el control de Andrade, desde una posición ambigua. Era la estrella, era la figura pública, era la cara del éxito que hacía que todo lo demás pareciera posible para las jóvenes que llegaban a la academia. Y al mismo tiempo, hay testimonios que sugieren que ella misma estuvo sometida a dinámicas de control que limitaron su capacidad de actuar con total libertad. Esta historia no tiene un único villano y un único ángulo desde el cual verlo todo. Eso es lo que la hace difícil de contar, y es también lo que la hace importante de contar bien. Lo que sí tiene esta historia es un sistema, y ese sistema tenía una arquitectura. La primera revelación llega aquí, y es más concreta de lo que la mayoría de las personas que siguieron este caso en los medios llegaron a conocer. Los mecanismos de control que Sergio Andrade aplicó dentro de su entorno no fueron improvisados. Fueron descritos con detalle en los testimonios oficiales rendidos ante las autoridades judiciales de México, Brasil y Estados Unidos durante los procesos que se abrieron a partir del año 2000. Y esos testimonios pintan una imagen que va mucho más allá de lo que los titulares de la época alcanzaron a capturar. El control comenzaba con la separación.
Las jóvenes que entraban al entorno de Andrade eran alejadas gradualmente de sus redes de apoyo. No de golpe, porque de golpe habría generado alarmas, sino poco a poco, con razones que en cada momento tenían una justificación aparente. Los ensayos son muy intensos, la distancia del hogar ayuda a la concentración. Las familias no entienden lo que exige una carrera artística. Los padres que habían firmado contratos con la esperanza de que sus hijas tuvieran una oportunidad que ellos nunca tuvieron, comenzaban a recibir llamadas menos frecuentes. Luego, visitas menos frecuentes. Luego, ninguna. Lo que los testimonios judiciales documentan con precisión es que ese aislamiento tenía un mecanismo de refuerzo interno. Las propias jóvenes dentro del entorno se convertían en vigilantes de las otras. No porque fueran cómplices conscientes de un plan criminal, sino porque el sistema estaba diseñado para que la única fuente de validación, de afecto, de seguridad y de esperanza fuera el propio Andrade. Las que se oponían perdían esa fuente. Las que cooperaban la conservaban. En ese contexto, la lealtad al grupo se convierte en una herramienta de control que no requiere coerción física permanente, porque la coerción ya está integrada en la dinámica psicológica del entorno. Nadie habló. Absolutamente nadie habló durante años. Pero la pregunta más perturbadora no es por qué no hablaron las jóvenes dentro del entorno. La respuesta a esa pregunta está documentada en décadas de investigación sobre dinámicas de abuso y control psicológico. La pregunta más perturbadora es por qué no habló nadie afuera. Porque afuera había personas que sabían, no necesariamente los detalles exactos de lo que ocurría dentro de la academia, pero había señales, había rumores, había testimonios de familias que habían intentado recuperar a sus hijas y se habían encontrado con puertas cerradas, teléfonos que no contestaban y abogados que aparecían con contratos firmados argumentando que las jóvenes eran mayores de edad y habían elegido quedarse. Esas familias, en varios casos, fueron a las autoridades. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura todavía. Las denuncias existieron. En los archivos judiciales mexicanos hay registro de intentos de denuncia que datan de los años 90, años antes de que el escándalo explotara en el año 2000. Familias que se presentaron ante ministerios públicos. Madres que declararon haber buscado a sus hijas y haberles sido negado el acceso. Y en esos archivos, junto con esas denuncias, hay también el registro de lo que pasó con ellas: dilación, pérdida de expedientes, casos que no avanzaron, funcionarios que no siguieron el procedimiento establecido. Eso no es un accidente. Un caso que no avanza puede ser negligencia. Dos casos que no avanzan pueden ser coincidencia. Pero un patrón de casos que no avanzan durante años, involucrando a la misma persona con el mismo tipo de acusación, en el mismo sistema judicial, deja de ser estadísticamente explicable como simple ineficiencia institucional. ¿Quién tomó esas decisiones? ¿Quién decidió no seguir adelante con esas denuncias? Esas son preguntas que el proceso judicial posterior nunca respondió con suficiente profundidad. Y esa es una de las deudas más grandes que esta historia tiene pendiente. Hay un nombre que aparece en este punto de la investigación y que no es el de Sergio Andrade. Un nombre que pertenece al mundo de la industria musical, no al mundo de las acusaciones judiciales directas, pero que está conectado a esta historia de una manera que el tiempo no ha logrado borrar completamente. La industria del entretenimiento en español durante los años 90 era un mundo pequeño. Pequeño en el sentido de que las personas con poder real
se conocían entre sí, compartían espacios, compartían negocios, compartían información. Los productores se conocían, los ejecutivos de las televisoras se conocían, los representantes artísticos se conocían, y en ese mundo pequeño, la reputación de Sergio Andrade, su forma de manejar a sus artistas, el hermetismo de su entorno, los rumores sobre las condiciones en las que vivían las jóvenes que trabajaban con él, no eran un secreto absoluto. No todos en la industria tenían información concreta y verificable, pero había personas que tenían información suficiente como para haber hecho preguntas. Personas que eligieron no hacer esas preguntas porque Andrade era rentable, porque sus artistas vendían, porque la música que producía generaba dinero, audiencias y ratings. Y en la lógica de la industria del entretenimiento, esas realidades tenían un peso que las preguntas incómodas no tenían. Televisa, la televisora más poderosa del mundo hispanohablante durante esa época, emitió a Gloria Trevi durante años. Tenía equipos de producción que convivían con el entorno de Andrade. Tenía periodistas que cubrían la escena musical. Tenía ejecutivos que negociaban contratos con el productor. ¿Nadie oyó nada? ¿Nadie vio nada? ¿Nadie preguntó nada? Lo que los documentos internos que salieron a la luz durante el proceso judicial revelan es que la respuesta a esas preguntas es más complicada que un simple no. Hubo conversaciones, hubo señales que llegaron a oídos que tenían el poder de actuar, y la decisión que se tomó, la decisión documentada, fue seguir adelante con los contratos y dejar las preguntas para otro momento que nunca llegó. Ese fue el primer engranaje del sistema. El segundo engranaje estaba en los medios de comunicación. En los años 90, el periodismo de entretenimiento en México y en el mundo hispanohablante operaba con una lógica que favorecía el acceso sobre la investigación. Conseguir una entrevista con Gloria Trevi valía más que investigar las condiciones en las que vivía. Publicar una fotografía de Andrade y sus artistas en algún evento valía más que preguntar quiénes más vivían en esa casa y bajo qué condiciones. La industria del entretenimiento y los medios que la cubrían tenían una relación simbiótica que hacía que las preguntas incómodas fueran con frecuencia preguntas que nadie formulaba, porque formularlas habría significado perder el acceso que era el combustible del negocio periodístico. Hubo periodistas que hicieron preguntas, que obtuvieron respuestas insatisfactorias, que escribieron artículos con el tono cuidadoso que la época exigía, usando el lenguaje de la especulación y el rumor que le daba a la industria la coartada perfecta para ignorarlos. Hubo testimonios de familias que intentaron llegar a los medios y que no encontraron el espacio editorial suficiente para que su historia generara el tipo de presión que habría obligado a actuar a las autoridades. Eso también fue parte del sistema. No fue una conspiración en el sentido cinematográfico de la palabra. No hubo una reunión de directores editoriales decidiendo en conjunto silenciar las denuncias de estas familias. Fue algo más ordinario y por eso más perturbador. Fue la suma de decisiones individuales, tomadas por personas que se dijeron a sí mismas que no tenían suficiente información, que no podían verificar nada, que los rumores no eran suficiente base para publicar. Decisiones racionales dentro de la lógica de cada persona, que en conjunto produjeron un silencio sistémico que duró más de una década. Y ese silencio costó caro. Llegamos a la segunda revelación, y esta cambia la forma en que se entiende la cronología oficial de este caso. El año 1999 es la fecha que los medios suelen usar
como el principio del fin para Sergio Andrade, el momento en que el escándalo explotó públicamente. Pero los registros judiciales muestran algo diferente. El Estado mexicano tuvo, varios años antes de esa fecha, información concreta suficiente como para haber iniciado una investigación formal que habría podido interrumpir el patrón de conducta documentado. No lo hizo. ¿Por qué? La respuesta oficial siempre fue la misma: falta de denuncia formal, insuficiencia de pruebas, procedimientos que no se completaron. Pero los expedientes que salieron a la luz durante el proceso judicial posterior muestran que al menos en 2 casos específicos, los ministerios públicos que recibieron las denuncias tenían la información suficiente para abrir una investigación de mayor alcance y no lo hicieron. Un exfuncionario del sistema judicial mexicano, cuyo testimonio fue recogido en el contexto del proceso posterior, describió lo que ocurrió en uno de esos casos con una precisión que resulta devastadora. La denuncia llegó, fue recibida, fue clasificada, y luego quedó en un estado de espera que se extendió meses. Cuando el expediente fue revisado, partes de la documentación original ya no estaban. No había registro de quién las había retirado ni de cuándo. Documentos que desaparecen de los expedientes no desaparecen solos. Esa es una realidad que cualquier abogado o funcionario judicial conoce. Alguien tomó una decisión. Alguien actuó. Y ese alguien nunca fue identificado, nunca fue investigado y nunca fue responsabilizado. Eso fue el segundo engranaje. Y, cuando se suma al primero, la imagen que emerge no es la de un hombre que logró escapar del sistema. Es la de un hombre que, por razones que la investigación nunca terminó de iluminar completamente, fue protegido por el sistema durante años. En 1999, algo cambió. No cambió porque el sistema decidiera actuar. Cambió porque el escándalo llegó a un punto en que ya no era posible contenerlo. Las familias de varias jóvenes vinculadas al entorno de Andrade comenzaron a hablar con mayor decisión, con mayor coordinación y con mayor acceso a personas que tenían la capacidad de amplificar su voz. El periodismo de investigación, que en México había comenzado a ganar fuerza en esa década, empezó a publicar con mayor contundencia. Y la magnitud de lo que esas familias describían era suficientemente grave como para que ya no pudiera ser ignorada públicamente. Las autoridades mexicanas emitieron una orden de aprehensión contra Sergio Andrade. Y aquí viene una de las preguntas más incómodas de toda esta historia. ¿Cómo supo Andrade que esa orden venía antes de que llegara a ejecutarse? Porque lo que ocurrió es que Andrade no estaba en México cuando las autoridades fueron a buscarlo. No estaba en ninguno de los lugares conocidos. Había salido del país, con Gloria Trevi, con Mary Boquitas, con algunas de las jóvenes de su entorno. Había salido de México y había comenzado un recorrido que los llevaría a través de varios países de América Latina antes de que finalmente fueran detenidos en Brasil. ¿Cómo sale alguien del país días antes de que se ejecute una orden judicial en su contra? ¿Cómo tiene el tiempo suficiente para organizar una salida con múltiples personas, con documentación, con recursos económicos, con una ruta planificada? Eso no se improvisa en horas. Eso requiere información anticipada. Y esa información tiene que venir de algún lugar. Las respuestas nunca fueron dadas de manera satisfactoria. Y esa pregunta sin respuesta es una de las piezas del rompecabezas que todavía hoy permanecen sin encajar. El tiempo que Andrade pasó fuera de México fue de casi 3 años.
3 años durante los cuales el entorno continuó existiendo. 3 años durante los cuales las jóvenes que estaban con él siguieron estando con él, en condiciones que los testimonios posteriores describirían como de aislamiento casi total, en países donde no hablaban el idioma, sin documentos regularizados en muchos casos, sin contacto con sus familias. Que te vayas a un país extranjero sin dinero, sin documentos en regla, sin poder hablar el idioma, sin poder ir a la embajada porque tu pasaporte no está en tus manos, y sin poder contactar a tu familia porque el único teléfono disponible está bajo control de la persona que dirige el grupo. No es una salida de vacaciones. Es una trampa que se cierra sola en cuanto cruzas la frontera. Los testimonios de las jóvenes que estaban con Andrade durante ese período, recogidos durante el proceso judicial en Brasil y posteriormente en México, describen condiciones que van desde la restricción de movimiento hasta la vigilancia constante, pasando por el control de la alimentación, el sueño y las comunicaciones. En ese contexto, el concepto de libre decisión de quedarse se vuelve filosóficamente vacío. No te quedas porque quieres quedarte. Te quedas porque las condiciones que rodean tu situación hacen que la alternativa, salir, sea prácticamente inaccesible. Nadie dijo nada durante ese tiempo. Absolutamente nadie. Hasta que en enero del año 2000, en la ciudad de Río de Janeiro, la Policía Federal brasileña recibió una denuncia. Y esa denuncia los llevó a un departamento donde encontraron a Gloria Trevi, a Sergio Andrade, a Mary Boquitas y a otras personas que formaban parte del entorno. La detención fue el inicio del proceso judicial. Pero fue también el inicio de algo más, el inicio de la batalla por la narrativa. Y esa batalla fue tan importante como la batalla legal. La tercera revelación llega aquí, y esta tiene que ver con lo que ocurrió después de la detención, no antes, con lo que el proceso judicial reveló sobre cómo el sistema, incluso en esa etapa, funcionó de manera que protegió ciertos intereses por encima de otros. El proceso de extradición desde Brasil a México tardó casi 4 años. 4 años en los que Andrade, Trevi y Mary Boquitas permanecieron en prisión en Brasil, pero en los que también se desarrolló una de las batallas legales más complejas y más politizadas de la historia judicial reciente entre ambos países. La extradición no es un proceso automático. Requiere que el país que solicita la entrega demuestre que tiene cargos suficientes y garantías procesales adecuadas. Y en ese proceso, los abogados de los detenidos encontraron resquicios, apelaron, generaron demoras, invocaron tratados internacionales. Todo eso es parte del proceso legal y en sí mismo no es inusual. Lo que sí resulta llamativo, a la luz de los documentos del proceso, es la cantidad de obstáculos que surgieron del lado mexicano. Documentación que no llegó en tiempo, solicitudes que tenían errores formales, coordinación entre los sistemas judiciales de ambos países, que funcionó con una lentitud que los abogados de las víctimas describieron en su momento como inexplicable. ¿Fue negligencia? ¿Fue incompetencia? ¿O fue algo más deliberado? Los documentos no ofrecen una respuesta definitiva, pero el patrón, una vez más, resulta difícil de explicar únicamente como resultado de la ineficiencia burocrática. Lo que sí es concreto es que mientras ese proceso se extendía, el acceso de las víctimas al sistema judicial para hacer valer sus derechos fue también complicado y lento. Varias de las familias que habían presentado denuncias años antes encontraron que la maquinaria judicial no se movía con la misma urgencia que ellas esperaban. El caso,
que en términos de gravedad debería haber tenido prioridad absoluta, avanzó con una lentitud que contrastaba de manera perturbadora con la velocidad con la que los equipos legales de los acusados encontraron los mecanismos para retrasarlo. Ese fue el tercer engranaje del sistema, y funcionó incluso cuando el escándalo ya era público, incluso cuando había cámaras y micrófonos y presión internacional. Funcionó porque los sistemas legales tienen sus propios ritmos, sus propias complejidades, y en esas complejidades el poder encuentra siempre sus grietas. ¿Qué pasó con las víctimas mientras todo esto ocurría? Esa es la pregunta que los procesos judiciales tienen dificultad para responder, porque los procesos judiciales están diseñados para resolver preguntas de culpabilidad, no para documentar el daño en toda su dimensión humana. Los testimonios de las mujeres que estuvieron en el entorno de Andrade durante esos años describen consecuencias que se extendieron mucho más allá del tiempo que pasaron bajo su control. Consecuencias psicológicas que llevaron años de trabajo terapéutico para ser abordadas. Consecuencias en su capacidad de establecer relaciones de confianza. Consecuencias en su relación con sus familias, que en muchos casos había sido dañada por los años de separación y por las narrativas que el propio entorno de Andrade había construido para justificar ese alejamiento. Algunas de esas mujeres encontraron, con el tiempo, la manera de hablar. Sus testimonios, dados en contextos distintos, en años distintos, con diferentes niveles de detalle y de exposición pública, forman un cuerpo de documentación que permite entender la magnitud de lo que ocurrió de una manera que los expedientes judiciales solos no pueden transmitir. Lo que esos testimonios tienen en común es la descripción de un proceso que no comenzó con violencia ni con amenazas explícitas. Comenzó con promesas, comenzó con afecto, comenzó con la sensación de ser especial, de haber sido elegida, de tener una oportunidad que millones de jóvenes soñaban tener y que muy pocas llegaban a tener. Y fue esa sensación inicial la que fue siendo reemplazada gradualmente por las dinámicas de control que los documentos judiciales describen. Eso es importante entenderlo, porque cambia la forma en que se juzga a las familias que permitieron que sus hijas entraran a ese entorno. Esas familias no ignoraron señales obvias de peligro. Confiaron en una promesa que parecía real, en un hombre que tenía credenciales reales, en una industria que le había dado legitimidad real. Fueron engañadas. Y ese engaño fue posible porque el sistema que rodeaba a Andrade lo hacía creíble. Hay un momento en esta historia que todavía hoy genera más preguntas de las que responde. Un momento que los medios cubrieron extensamente en su momento, pero cuya dimensión completa nunca fue explorada con suficiente profundidad. Cuando Gloria Trevi fue detenida en Brasil, estaba embarazada. Dio a luz en prisión. Y la historia de ese bebé, de su paternidad, de las circunstancias en que fue concebido y de lo que ocurrió después, se convirtió en uno de los elementos más perturbadores de todo el caso. Las declaraciones de Trevi sobre ese periodo fueron complejas y en algunos momentos contradictorias. Sus abogados y los abogados de Andrade presentaron versiones distintas. Las autoridades brasileñas y mexicanas tuvieron dificultad para establecer con precisión qué había ocurrido dentro del entorno durante los años anteriores. Y el bebé, que murió en prisión a los pocos meses de haber nacido, se convirtió en una tragedia dentro de la tragedia que añadió una capa más de dolor y de preguntas sin respuesta a una historia que ya tenía demasiadas. Lo que los documentos del proceso judicial establecen,
con la frialdad que tienen los documentos judiciales, es que las circunstancias en que ese embarazo ocurrió son parte de las alegaciones que sustentaron los cargos contra Andrade. Más allá de eso, la historia tiene espacios de oscuridad que la investigación judicial no iluminó completamente. Y ese es el patrón que esta historia repite una y otra vez. Momentos donde la verdad completa se aproxima pero nunca se cierra del todo. Documentos que dicen algo, pero no todo. Testimonios que coinciden en algunas cosas, pero divergen en otras. Una arquitectura de verdad parcial que paradójicamente puede ser la consecuencia inevitable de un sistema que durante años estuvo diseñado para que la verdad completa no emergiera. Llegamos a la cuarta revelación, y esta es la más incómoda de todas, porque no habla de lo que ocurrió dentro del entorno de Andrade. Habla de lo que ocurrió fuera, de lo que ocurrió en las instituciones, en los medios, en la industria, después de que el caso llegó a los tribunales y el nombre de Sergio Andrade quedó para siempre asociado a uno de los escándalos más graves de la historia del entretenimiento latinoamericano. Lo que los documentos internos revelaron en el proceso posterior es que la televisora más poderosa del mundo hispanohablante tenía en sus archivos correspondencia interna que demostraba que ejecutivos de alto nivel habían recibido información sobre el entorno de Andrade con suficiente anterioridad como para haber tomado decisiones diferentes. No información judicial, no pruebas en sentido estricto, pero información, reportes de personas dentro de la industria, alertas de personas que conocían el funcionamiento del entorno, señales que, procesadas con criterio, habrían justificado, cuando menos, iniciar una investigación interna antes de continuar la relación comercial con ese productor. La decisión que se tomó fue no actuar. La justificación documentada fue la ausencia de pruebas formales. Pero la realidad que esa documentación interna revela es más específica. La relación comercial con Andrade y con los artistas de su entorno era demasiado rentable para ser interrumpida por señales que podían interpretarse con buena voluntad como rumores. Eso se llama cálculo. Un cálculo frío entre el riesgo reputacional potencial y el beneficio económico real. Y ese cálculo, realizado dentro de las oficinas de una institución que tenía el poder de haber actuado de manera diferente, es parte de la razón por la que el sistema funcionó durante tanto tiempo. Nadie fue responsabilizado por esa decisión. Absolutamente nadie. Sergio Andrade fue finalmente extraditado a México en el año 2004. El proceso judicial que siguió tomó años adicionales. Los cargos incluían corrupción de menores, violación y rapto, entre otros delitos. La sentencia que finalmente se dictó, años después, fue de varios años de prisión. Pero en el momento en que la sentencia llegó, algo había cambiado en la manera en que la historia estaba siendo contada. El tiempo, el proceso judicial prolongado, la complejidad de los hechos, la fragmentación de los testimonios, la narrativa paralela que los abogados de Andrade habían construido durante años. Todo eso contribuyó a que la sentencia llegara en un contexto mediático diferente del que existía cuando el escándalo estalló. La urgencia moral de 1999 y del año 2000 había sido procesada por la maquinaria del tiempo y de los procedimientos hasta quedar reducida a un caso judicial más entre los miles que avanzan lentamente por los sistemas judiciales de México y de América Latina. Las víctimas, las mujeres cuyos testimonios habían sido el núcleo humano de todo el proceso, siguieron sus vidas con la discreción
que el tiempo y la necesidad de sanar hacen necesaria. Sus nombres no están en los titulares. Sus historias no generaron el mismo volumen de cobertura que las declaraciones de los acusados. Eso también es parte del sistema. El sistema judicial y el sistema mediático son mejores para construir narrativas sobre los acusados que para dar espacio, voz y reparación a quienes sufrieron las consecuencias de lo que esos acusados hicieron. ¿Qué quedó después de todo esto? ¿Qué cambió? La respuesta honesta es que algunas cosas cambiaron y muchas no. Lo que cambió es que el caso de Sergio Andrade se convirtió en uno de los primeros grandes casos de abuso dentro de la industria del entretenimiento latinoamericano, que llegó a los tribunales con suficiente documentación como para producir una condena. En ese sentido, el proceso judicial fue un hito. No un hito suficiente, no un hito que cerró todas las heridas ni respondió todas las preguntas, pero un hito. Lo que no cambió, o que cambió con una lentitud insuficiente, fue la estructura de poder dentro de la industria del entretenimiento. Los mecanismos que hicieron posible que un productor con poder económico y conexiones institucionales operara durante años sin consecuencias no desaparecieron con la sentencia. Se adaptaron, aprendieron, encontraron nuevas formas de existir en un mundo donde la presión pública sobre estos temas había aumentado, pero donde las estructuras fundamentales de poder seguían siendo las mismas. La industria del entretenimiento, no solo en México, sino en todo el mundo, ha tenido que enfrentar en los años siguientes, con la llegada del movimiento Me Too y de otras formas de presión pública y judicial, el mismo tipo de preguntas que el caso de Andrade planteó en los años 90. ¿Quién sabía qué y cuándo? ¿Qué decisiones se tomaron y por qué? ¿Qué sistemas de protección fallaron y quién era responsable de esos sistemas? Las respuestas a esas preguntas, en contextos distintos y con personajes distintos, han mostrado una y otra vez que el caso de Andrade no fue una anomalía. Fue un síntoma de una industria que construyó sus mecanismos de éxito sobre dinámicas de poder que hacían posible el abuso y que tardó demasiado en reconocer que esos mecanismos necesitaban ser desmantelados. Gloria Trevi. Regresemos a ella porque su historia, vista desde la distancia de los años, sigue siendo el elemento más difícil de esta narración. Trevi salió de la prisión en Brasil en 2004, después de haber sido absuelta por el tribunal brasileño. La justificación de esa absolución fue que las pruebas presentadas eran insuficientes para sostener los cargos que se le imputaban en ese país. Eso no significa que lo que se le imputaba no ocurriera. Significa que el sistema judicial, con sus reglas de prueba y sus estándares de evidencia, no encontró la base suficiente para condenarla en ese contexto específico. Regresó a México. Fue sometida a un proceso judicial mexicano que también eventualmente terminó con su libertad. Y lo que siguió fue uno de los regresos más extraordinarios que la historia de la música latinoamericana ha registrado. Trevi volvió a los escenarios, volvió a grabar, volvió a tener una carrera pública de gran escala, volvió a ser una figura de masas, con seguidores que la ven como un ícono y con críticos que cuestionan la posibilidad de esa rehabilitación pública. ¿Es posible que alguien sea simultáneamente víctima de un sistema de control y partícipe de ese mismo sistema? La psicología clínica, la criminología y la jurisprudencia han tenido que enfrentar esa pregunta en múltiples contextos, y la respuesta que emerge de esas disciplinas es incómoda. Sí, es posible. Los sistemas de control
que funcionan a través del aislamiento y la dependencia emocional, pueden producir personas que están genuinamente sometidas a una dinámica de poder y que al mismo tiempo ejercen algún tipo de poder sobre otras personas dentro de ese mismo sistema. Eso no resuelve las preguntas morales, no exime de responsabilidad, no cierra ninguna herida, pero explica cómo alguien que vivió en ese entorno durante tanto tiempo puede tener simultáneamente razones para ser considerada víctima y razones para ser considerada responsable. El espectador de esta historia tiene que vivir con esa ambigüedad, porque la realidad de los casos de abuso complejo tiene esa estructura. No siempre hay una narrativa limpia, con un solo culpable y un solo inocente. El sistema que protegió a Sergio Andrade durante años no murió con su condena, se transformó. Hoy, en el mundo del entretenimiento latinoamericano y global, existen estructuras similares a las que hicieron posible lo que ocurrió en esa academia. Academias de formación artística, donde jóvenes con sueños de fama son reclutados por personas con poder e influencia. Entornos cerrados, donde el acceso de las familias es limitado. Contratos que transfieren la autoridad sobre la vida de personas menores de edad a productores y representantes cuyas motivaciones no siempre son las que presentan públicamente. Industrias que siguen priorizando la rentabilidad sobre la transparencia y la protección. Eso no es una generalización irresponsable. Es un patrón documentado que ha emergido en casos en distintos países, en distintas industrias culturales, con distintos protagonistas, en distintas décadas. El caso de Andrade fue el primero en tener la escala suficiente para llegar a los tribunales de 3 países diferentes. Pero no fue el último. Lo que esa historia enseña, o debería enseñar, no es solo lo que un individuo puede hacer cuando tiene poder sin control. Lo que enseña es cómo los sistemas permiten que eso ocurra, cómo las industrias construyen sus mecanismos de silencio, cómo las instituciones estatales pueden ser instrumentalizadas o simplemente paralizadas por la inercia y los intereses cruzados, cómo los medios pueden ser capturados por la lógica del acceso y de la relación simbiótica con la industria que cubren, y cómo, en ausencia de mecanismos reales de protección y de rendición de cuentas, las personas más vulnerables pagan el precio de esos fallos con años de sus vidas. Eso es lo que ocurrió aquí. No solo lo que hizo un hombre, sino lo que permitió que ese hombre lo hiciera. Hay una última pieza de este rompecabezas que merece ser nombrada. Una pieza que tiene que ver con la memoria y con cómo esta historia fue recordada. El escándalo de Sergio Andrade llegó a su punto más alto en los medios en los años 2000 y 2001. En ese periodo fue una historia de primera plana, de debates televisivos, de reportajes de investigación, de cobertura internacional. Y luego, gradualmente, fue siendo reemplazada por otras historias, otros escándalos, otras urgencias mediáticas. El proceso judicial que siguió se desarrolló con la lentitud que tienen los procesos judiciales, y en esa lentitud, la atención pública que había generado la urgencia inicial fue disolviéndose. Eso también es parte del sistema. No un sistema deliberado de silenciamiento, sino algo más ordinario y más efectivo. La lógica de la atención pública, que tiene una duración limitada y que se desplaza inevitablemente hacia el siguiente punto de calor. Las víctimas quedan atrás. Los procesos quedan atrás. Las preguntas sin responder quedan atrás. Lo que queda al final de esta investigación es la certeza de que lo que ocurrió no fue el resultado de la maldad de un individuo que logró escaparse del sistema. Fue el resultado
de un sistema que por razones que tienen que ver con el dinero, el poder, los intereses institucionales y la ausencia de mecanismos reales de protección, permitió que eso ocurriera durante demasiado tiempo. Y mientras ese sistema no se transforme de manera real y profunda, mientras las industrias no construyan mecanismos genuinos de transparencia y rendición de cuentas, mientras las instituciones no prioricen la protección por encima de los intereses creados, las condiciones que hicieron posible lo que ocurrió en esa academia seguirán existiendo, con distintos nombres, con distintos protagonistas, con las mismas consecuencias para quienes no tienen el poder suficiente para protegerse. Ese es el legado real de esta historia. No la caída de un hombre, sino la pregunta que ese hombre deja sobre la mesa. ¿Qué tipo de sistema queremos construir? Este documental no puede responder esa pregunta. Lo que puede hacer es dejar al descubierto las piezas del sistema que fallaron. Y en esa exposición hay una responsabilidad que no termina cuando termina el video. Termina cuando las instituciones, las industrias y las personas que tienen poder en esos sistemas deciden que la protección de las personas más vulnerables vale más que la comodidad de no hacer preguntas incómodas. Si esta historia te generó preguntas, bien. Las preguntas son el inicio de todo lo que puede cambiar. El próximo video que aparece en pantalla explora otro de los sistemas que operaron en silencio durante décadas dentro de la industria del entretenimiento latinoamericano. Lo que encontramos es más profundo de lo que esperábamos. Y si pensabas que esta historia era perturbadora, lo que viene después va a obligarte a reconsiderar quiénes son los que realmente tienen el poder en la industria que más consume tu tiempo y tu atención. Expansi N. Secciones adicionales de profundidad narrativa. Volvamos al principio. No al principio de la historia de Sergio Andrade, sino al principio del sistema. Porque entender el sistema requiere entender el momento histórico en el que ese sistema fue posible. México en los años 80 era un país con una industria del entretenimiento centralizada, de una manera que hoy resulta casi imposible de imaginar. Televisa no era solo una televisora, era la puerta, la única puerta. Si Televisa no te abrió esa puerta, no existías en el mundo del entretenimiento de habla hispana. Punto. No había plataformas digitales. No había redes sociales. No había manera de construir una audiencia de manera independiente que tuviera la escala suficiente para importar comercialmente. Si Televisa decía que eras una estrella, eras una estrella. Si Televisa decía que no existías, no existías. Ese nivel de concentración de poder en una sola institución crea condiciones que en cualquier industria producen dinámicas peligrosas. Cuando hay un solo portero, todos los que quieren entrar pasan por él. Y cuando todos los que quieren entrar pasan por él, ese portero acumula un poder que va mucho más allá de lo que su función formal debería otorgarle. Sergio Andrade entendió ese sistema desde adentro. Lo conocía porque había crecido dentro de él, había aprendido sus reglas, había identificado sus mecanismos. Y lo que construyó con esa comprensión fue, en esencia, un intermediario de ese poder. Una academia que prometía ser el puente entre el sueño de la fama y la realidad de esa puerta que solo Televisa podía abrir. Para una familia de clase media o trabajadora en el México de los años 80 y 90, la posibilidad de que su hija fuera descubierta por un productor con acceso real a Televisa no era un sueño fantasioso, era una posibilidad concreta, porque había precedentes. Gloria Trevi
era el precedente más brillante y más visible. Una joven que había llegado al entorno de Andrade sin nada y había salido convertida en la artista más popular de México. Ese precedente era real, y ese precedente fue la herramienta de reclutamiento más efectiva que el sistema de Andrade tuvo en su arsenal. No hubo que inventar nada, solo hubo que usar lo que ya existía: el sueño, el poder concentrado y la prueba de que ese sueño podía hacerse realidad. Hay un elemento de esta historia que los análisis posteriores han subvalorado consistentemente y que tiene que ver con la geografía del poder dentro de la academia. Los entornos de control que los psicólogos describen como coercitivos no funcionan porque las personas que están dentro no puedan salir físicamente. Funcionan porque el costo percibido de salir es mayor que el costo percibido de quedarse. Y ese cálculo, que no ocurre de manera consciente y racional, sino a través de meses y años de condicionamiento emocional y psicológico, es lo que ancla a las personas en situaciones que desde afuera parecen inexplicables. ¿Por qué no se fue? Es la pregunta que siempre surge cuando se describe una situación de este tipo. Y la respuesta requiere entender que la persona que se pregunta eso está usando un marco de referencia externo, el marco de alguien que está afuera y puede ver la situación con claridad, que no es el marco disponible para alguien que está adentro y cuya percepción de la realidad ha sido modificada de manera sistemática durante meses o años. Los testimonios de las mujeres que estuvieron en el entorno de Andrade describen, con variaciones individuales, el mismo proceso central. La llegada fue un momento de emoción y de esperanza genuinas. Los primeros meses fueron exigentes pero estimulantes. Las restricciones llegaron de manera tan gradual que en ningún momento hubo una decisión clara que tomar. Nunca hubo un momento en que alguien dijera: a partir de ahora no puedes hablar con tu familia. Lo que hubo fue una acumulación de pequeñas circunstancias, pequeñas restricciones, pequeñas presiones, cada una de las cuales tenía una justificación que en ese momento podía ser aceptada, y cuya suma producía, meses después, una situación de aislamiento casi completo que desde adentro se sentía como normal, porque había sido construida de manera tan progresiva que no había un punto de quiebre visible. Ese es el mecanismo, y ese mecanismo no requiere cadenas. Requiere tiempo, paciencia y un entendimiento profundo de cómo funciona la psicología del vínculo y del apego en personas que han sido colocadas en situaciones de dependencia. La figura de Mary Boquitas, cuyo nombre real es María Raquenel Portillo, es uno de los elementos más desconcertantes de esta historia para quienes la analizan desde afuera. Era la esposa de Andrade. Era una presencia permanente dentro del entorno. Era, según los testimonios, una figura de autoridad real dentro de la academia, y fue imputada y condenada como parte del mismo sistema que Andrade construyó. ¿Cómo una mujer se convierte en parte activa de un sistema que daña a otras mujeres? Esa pregunta tiene respuestas que la psicología y la criminología han explorado en múltiples contextos de abuso organizado, y la respuesta que emerge no es cómoda para ninguna narrativa simplista. Las personas que participan en sistemas de abuso no siempre lo hacen porque sean inherentemente maliciosas o porque carezcan de empatía. En muchos casos, son personas que en algún momento fueron también víctimas del mismo sistema y que, a través de un proceso que los especialistas describen como identificación con el agresor, terminaron adoptando el rol de perpetuadoras para sobrevivir dentro de una dinámica de poder que no habían elegido,
pero que tampoco habían podido abandonar. Eso no es una excusa, es una explicación. Y esa distinción importa porque excusar y explicar son cosas distintas. Explicar permite entender cómo funcionan estos sistemas para poder prevenirlos. Excusar cierra esa puerta. El proceso judicial trató a Mary Boquitas como responsable, y esa responsabilidad fue establecida legalmente. Pero la historia completa de cómo llegó a ese rol dentro del sistema de Andrade es una historia que los archivos judiciales capturan de manera incompleta y que merece ser explorada con mayor profundidad de la que los medios le dedicaron. Regresemos al año 1999, a los meses anteriores al escándalo, porque hay un período específico, un período de semanas y meses, que es crucial para entender cómo el sistema finalmente se rompió y por qué se rompió de la manera en que se rompió. Lo que ocurrió en ese período no fue simplemente que las autoridades decidieran actuar. Lo que ocurrió fue que la presión pública llegó a un punto de masa crítica que hizo que la inacción fuera más costosa en términos de reputación institucional que la acción. Esa distinción es importante porque cambia la naturaleza de lo que ocurrió. No fue el sistema de protección funcionando como debería funcionar. Fue el sistema de protección respondiendo a la presión pública suficiente, que es una cosa diferente y que plantea preguntas distintas. Las familias que durante años habían intentado que las instituciones actuaran y no habían encontrado respuesta efectiva, encontraron en ese período que el contexto había cambiado. Había más periodistas dispuestos a publicar. Había más apoyo de organizaciones civiles. Había un clima social en el que el tipo de historias que contaban podía encontrar mayor espacio y mayor credibilidad. Y en ese contexto, la combinación de testimonios, de documentación acumulada durante años y de presión mediática creciente, produjo finalmente el movimiento institucional que años de denuncias aisladas no habían logrado producir. Que hiciera falta ese nivel de presión externa para que las instituciones actuaran es, en sí mismo, una de las conclusiones más perturbadoras de esta historia. Los sistemas de protección no deberían necesitar presión mediática para funcionar. Deberían funcionar porque están diseñados para proteger. Pero la evidencia de este caso, y de muchos otros casos similares antes y después, sugiere que la relación entre presión pública y acción institucional es mucho más fuerte de lo que el diseño formal de esas instituciones pretende. Después del escándalo, después de la detención, después de los procesos judiciales, hay una dimensión de esta historia que los medios cubrieron con menor intensidad que la dimensión judicial. Lo que les pasó a las mujeres que habían estado en el entorno de Andrade y que no fueron parte central de los procesos judiciales, las que no dieron entrevistas televisivas, las que no tuvieron abogados que las acompañaran públicamente, las que simplemente salieron de ese entorno, regresaron a sus vidas anteriores en la medida en que eso fue posible y trataron de reconstruir lo que el tiempo dentro del sistema de Andrade había dañado. Sus historias son invisibles en los archivos mediáticos, no tienen titulares, no tienen portadas de revistas, no tienen especiales de televisión dedicados a ellas. Existen en el registro más discreto de los trabajos de psicólogos, trabajadores sociales y organizaciones civiles que trabajaron con ellas en los años posteriores. Y en ese registro lo que emerge es la dimensión más real del daño. No el daño espectacular que genera cobertura mediática, sino el daño cotidiano y prolongado de tener que reconstruir relaciones, confianza,
proyectos de vida e identidades que el sistema de Andrade había erosionado durante años. Ese daño no tiene fecha de cierre, no se resuelve con una sentencia judicial, no desaparece cuando el perpetuador va a prisión. Sigue presente en las vidas de personas reales que siguieron viviendo mucho después de que los medios pasaron a otra historia. La pregunta que cierra este análisis y que ningún documental puede responder completamente es esta: ¿qué habría tenido que ser diferente para que esto no ocurriera? No en el sentido individual de qué habría tenido que hacer Sergio Andrade de manera diferente. Ese análisis no tiene utilidad práctica. Lo que tiene utilidad práctica es la pregunta sistémica. ¿Qué estructuras, qué mecanismos, qué instituciones habrían tenido que funcionar de manera diferente para que el sistema que protegió a Andrade durante años no hubiera podido existir? La respuesta tiene varias capas. Una industria del entretenimiento, con mecanismos reales de supervisión sobre las condiciones en que trabajan los artistas menores de edad. No solo contratos firmados, sino verificación periódica de que esos contratos se cumplen en condiciones que protegen el bienestar de las personas involucradas. Eso no existía en la México de los años 80 y 90. Y en muchos contextos no existe todavía hoy. Un sistema judicial con protocolos específicos para el manejo de denuncias que involucran menores de edad y dinámicas de control. Protocolos que garanticen que esas denuncias no queden archivadas, sino que sean investigadas con la urgencia que su naturaleza requiere. Ese sistema tampoco existía entonces, y su desarrollo posterior ha sido lento y desigual. Una prensa especializada en entretenimiento que entienda que su acceso a la industria no puede ser el criterio definitivo para decidir qué se publica y qué no. Que entienda que hay historias más importantes que la entrevista con la estrella del momento y que el precio de no publicarlas puede ser medido en años de daño a personas reales. Esa cultura periodística ha evolucionado, pero de manera incompleta. Y una sociedad que no trate las denuncias de abuso dentro de la industria del entretenimiento como chisme o como especulación antes de que haya sentencia judicial, sino que tenga la capacidad de tomárselas en serio como lo que son: indicios de un problema real que merece investigación y respuesta. Ninguna de esas condiciones estaba presente en el momento en que el sistema de Andrade operó. Y la historia de cómo ese sistema fue posible es, en última instancia, la historia de la ausencia de esas condiciones.